buenas tardes. Gracias por haberos animado, que la tarde no estaba como para dar muchos paseitos y tal, pero aquí estamos. Igual ha prometido mucho Goyach lo que yo os voy a contar ahora. Bueno, vamos a intentar dar un vuelo sobre una parte de la historia de Mañaria. Digo una parte porque, bueno, pues hay muchas cosas, se podrían contar muchas cosas, pero en hora y cuarto que voy a intentar no pasarme, yo suelo tender a pasarme, pero voy a intentar no pasarme, en hora y cuarto, pues lo que voy a dar es un poco pinceladas sobre lo que ha sido la historia de Mañaria. Sobre todo me voy a centrar entre 1500 y 1900. Evidentemente ha habido cosas antes, ha habido cosas después. De las de después, casi os diría que prefiero no meterme porque son cosas que están muy próximas y muy debatidas. Entonces yo casi prefiero que haya un poco más de distancia antes de empezar a meternos con ello. Y lo anterior, pues la verdad es que no tiene mucha, y lo vamos a comentar muy brevemente, no tiene mucha relación con lo que luego sí conocemos de la historia. Así que, como os digo, básicamente nos vamos a centrar en 1500-1900. Antes de empezar, lo primero, una cosa que ha condicionado totalmente la historia y la vida de Mañaria, algo que es muy evidente, pero que sin embargo quizás hoy en día pasa un poco desapercibido, porque hoy en día tenemos una perspectiva distinta de las cosas, y es la geografía. Mañaria está donde está, es decir, es un paso muy estrecho que une Durango con la subida a Urkiola, y os pongo. Esta es una descripción que en 1794, hace poco más de 230 años, hacía un historiador vizcaíno, Iturriza, de Mañaria. Ya veis que en una hondonada circuida de 3 elevados peñascales y montañas de Urkiola y Huengana, tiene situación la anteiglesia de Mañaria. La mayor parte de su terreno es costanero, o sea, está en cuesta, y pedregoso. Si estamos pensando en plantar cosas, ya empezamos a tener problemas. Con buenos pastos para ganado, montazgos, castañales, canteras inagotables de jaspe fino, el famoso mármol de Mañaria, moreno con vetas blancas y rojas, minas de ocre. Esto es algo que probablemente no tenemos en la memoria, que en Mañaria ha habido minas de ocre, que es un hierro de poca calidad, lápiz, que no sabemos lo que es, creemos que es grafito, pero no sabemos, y de vena ferruginosa, algo más de hierro. Las tierras labrantías producen razonable cosecha de trigo, maíz, haba, alubia, nabo y frutas, siendo muy estimadas las cerezas y guindas garrafales. Las guindas garrafales son unas guindas un poquito más pequeñas, un poquito más vastas que las guindas normales, pero a mí me parece una cosa curiosa que Mañaria produzca cerezas y guindas, y luego veremos que se exportaban. O sea, quiero decir que no es que hubiera guindas para los de Mañaria, las de Mañaria que os gustaban mucho y para poner en los pasteles y tal. No, es que era un producto importante porque se exportaba a otros mercados. Entonces, veis que dice entre montañas, la mayor parte del terreno es monte, con pastos, bosques, canteras, minas. Hay terreno de cultivo, pero hay terreno de cultivo que da una razonable cosecha. Cuando Iturriza dice razonable cosecha, es que no llegas a fin de año con ella. O sea, si la cosecha te da para vivir todo el año, Iturriza lo dice claramente, no, y viven muy bien del campo y tal. Cuando dice razonable, quiere decir, bueno, sí, cosechan, pero con esto, a mediados de agosto ya no tienen que comer. La población de Mañaria difícilmente va a poder vivir del campo. Si yo os digo, bueno, ¿qué había en Mañaria hace 200 años? Pues probablemente penséis inmediatamente que era un municipio rural y por tanto que básicamente se dependía de la agricultura, la ganadería, el bosque, etcétera. Pues sí y pues no, es decir, efectivamente se dependía de eso, pero con eso no llegaba. Va a haber que buscar otras cosas, y esa va a ser una de las, digamos, de las claves de toda la historia de Mañaria. Mañaria no da. Y ya veremos que esto que a priori parece que puede ser malo, en realidad no es malo, ya lo veremos luego. Bueno, ¿cuándo arranca la historia de Mañaria? Bueno, pues luego que ya habréis oído, habréis visto que por aquí correteaba el hombre del Neandertal hace 60.000 años,
y que, bueno, pues que estuvo en todas esas cuevas que hay en los dos lados del valle, estuvo viviendo gente, no sabemos si de forma continuada, de forma interrumpida, probablemente de forma interrumpida, porque estamos hablando de 50 y pico mil años, que seguramente habría veces que estaban ocupadas, veces que no. Lo más interesante que nos han dejado como huella es las pinturas de la cueva de Ascondo. Se dice que quizás en alguna otra cueva, en una de las de Achuri, que podría haber habido pinturas, pero la verdad es que no, es algo que dijo alguien una vez, pero no tenemos datos concretos. Pero bueno, tenemos las de Ascondo, pero como os decía antes, todos esos hombres y mujeres que han vivido en Mañaria entre el 60.000 y el 3.000 antes de Cristo, bueno, hace 60.000 hasta hace 3.000 años, no tienen ninguna relación con lo que luego ha sido la historia de Mañaria. De repente, hace 3.000 años hay una especie de agujero negro y perdemos la pista de lo que pasa. ¿No vive gente en Mañaria después de eso? Pues probablemente sí, pero a día de hoy no tenemos ningún dato, no tenemos ninguna pista. No se ha encontrado nada, ni documentos, ni por supuesto documentos escritos no, ni arqueológicos, ni de ningún tipo. Hasta que a alguien se le cae esto en una cueva. En la cueva de Iturreta. Este es un jarrito que se encontró en los años 20, ahora va a hacer 100 años, me parece que fue en el 27 en concreto, ahora va a hacer 100 años. Es un jarrito visigodo, de estilo visigodo. Es decir, es un tipo de jarrito que se da entre el año 700 y el año 1000, en números así muy redondos. ¿Cómo ha llegado esto a Mañaria? Ni idea. Formaba parte del ajuar de una iglesia que pudiera haber aquí. En un momento determinado alguien fue con él, pues no sé, a refugiarse en una cueva porque había un ataque por algo y allí se quedó. No sabemos. O sea, es un elemento que lo único que nos dice es que alguien de mucho más al sur, porque esto no se da aquí, esto se da en Toledo, en Toledo y en Mañaria. ¿Cómo ha sido el salto mortal en el aire? No lo sabemos. Entonces es casi un dato anecdótico el que se haya encontrado esto aquí, porque no nos permite entender lo que ha pasado. Cuando ya empieza a ordenarse un poco nuestra visión es en torno al año 1000, probablemente antes, pero en torno al año 1000 ya empieza a haber por aquí gente que ocupa el terreno de una forma ordenada, de una forma organizada. Hasta ese momento no sabemos lo que hay, habría gente, pero no sabemos lo que hay. En torno al año 1000, en Mañaria en concreto no tenemos datos, pero sí tenemos datos en Durango, en Iurreta, en Abadiño, en Achondo, en Elorrio, es decir, en todo el entorno. Lo lógico es pensar que en Mañaria estaría pasando lo mismo, lo que pasa es que no hemos encontrado las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Estelas sepulcrales. En todos estos sitios que os he dicho aparecen restos de necrópolis, de cementerios de entre el año 900 y pico y el año 1100 y pico. En concreto en Izurza han aparecido media docena de ellas. Ya digo, podemos poner como cifra redonda en torno al año 1000. Había gente que está viviendo, es gente que ya está cristianizada, probablemente desde muchísimo antes, ya está cristianizada. ¿Y cómo viven? Pues viven, por lo que sabemos de otras zonas cercanas, incluidos otros municipios del Duranguesado, que se han estudiado bastante, viven agrupados en aldeas, lo que hoy son los grupos de caseríos, las aldeas de caseríos que podemos encontrar en cualquier ladera de cualquier monte de Vizcaya. Hoy llegamos a una de estas aldeas y lo que tenemos es varios caseríos y normalmente en un extremo una ermita. Es un poco la imagen general de la mayor parte de nuestras barriadas de caseríos. Bueno, pues esta sería la forma de poblamiento en torno al año 1000, a partir del año 1000. Barriadas con una ermita, pero esa ermita no es una ermita, es una parroquia. Y esto no es una tontería. Es decir, es una parroquia que por tanto tiene su jurisdicción. Cada ermita es un municipio, por decirlo de alguna manera. Son autónomas. Hoy en día, dentro de Mañaria, hay 4 o 5 ermitas que probablemente se correspondan a 4 o 5 de estas aldeas, pero son ermitas que dependen de la iglesia de Santa María. Pero en este momento que os estoy hablando, cada aldea es un pueblo.
que tendrá cosas en común con los pueblos de alrededor. Probablemente hay pastos que comparten, el agua de los ríos. Parece que el agua no es de nadie, pero si yo pongo un molino aquí y le hago una presa, le hago la puñeta al que está río abajo. Entonces eso hay que controlarlo. Entonces ese tipo de cosas probablemente estén reglamentadas de forma más o menos conjunta entre varias de estas aldeas, pero cada aldea es un pueblo, es independiente y tienen una iglesia. Esa iglesia tiene un cura. La aldea, los vecinos, las vecinas de la aldea pagan diezmos, pagan unos impuestos a la iglesia para mantener la iglesia y para pagar al cura, pero el dinero que sobra, claro, habrá veces que no sobre. Si tenemos que rehacer la iglesia o tal, pues habrá que gastarlo todo, igual durante varios años, pero cuando sobra, ese dinero es para la aldea. O sea, es una especie de caja común. Así estamos funcionando 1000, 1100, 1100 y pico. Mañaria no sería Mañaria. Mañaria sería varios pueblecitos, como os digo, en las laderas. Y entonces llegan los que mandan. Llega el señor de Vizcaya. Y el señor de Vizcaya es un señor feudal y es un señor que domina, gobierna Vizcaya, pero que quiere obtener algo de Vizcaya. Y claro, si quiere, por ejemplo, cobrar impuestos y tiene que mandar a uno de los suyos, móntate en el caballo y vete aldea por aldea de Vizcaya a ver qué pillas, pues no acabaría nunca, porque claro, no hay caminos, no hay, o sea, esto es un caos, digamos, es la selva, literal, así lo llaman los documentos, la silva, esto es un bosque todo. Entonces, ¿qué hace el señor de Vizcaya? Se organiza con la iglesia, que también está interesada en esto que os voy a decir, y lo que hacen es reordenar concentrando. Mañaria, tenemos 4 o 5 aldeas, cada una con su parroquia. Esas parroquias se convierten en ermitas y solo una de ellas se mantiene como parroquia, pero es la que absorbe todo lo de las demás. Es decir, los diezmos ya no se cobran en 5 sitios, se cobran solo en uno, que es Santa María de Mañaria. Y el señor de Vizcaya dice, bueno, como yo os cuido, como yo os protejo, como yo hago justicia, yo os defiendo, me quedo los diezmos. Y entonces esos diezmos que antes volvían a la comunidad, ahora van al bolsillo del señor. Esa es la parte negativa. La gente de Mañaria deja de ser, digamos, autónoma en ese sentido. Pues sí, antes había un señor de Vizcaya. El señor de Vizcaya estaría en la corte o en la Reconquista o sabe Dios dónde. Pero no, ahora tenemos al señor de Vizcaya o a alguien que manda al señor de Vizcaya que nos tiene muy controlados, porque además nos tiene controlados a través de ese cura de Santa María de Mañaria, que ya se ocupa él de controlar a esas ermitas, a esas barriadas. En ese momento hay una parte también positiva. En ese momento nace Mañaria, es decir, en el momento en que hay un templo central que es el que controla una determinada zona, esa zona se convierte en un municipio, en una anteiglesia. La iglesia tiene una jurisdicción eclesiástica, porque la iglesia tiene que saber quiénes son los fieles que corresponden a esa iglesia, porque tiene que ejercer su labor, digamos, pastoral sobre ellos y porque tiene que cobrarles los diezmos. Entonces me interesa saber si Miquel, el que vive en aquel caserío allí en la punta del monte, es mío o es de Abadiño. Entonces la iglesia de Mañaria marca una jurisdicción. En ese momento nace el municipio de Mañaria. Es decir, esto que hace el señor de Vizcaya de concentrar en un templo lo que antes eran varios templos, no afecta especialmente a lo que es la forma de vida, es decir, van a seguir siendo esas aldeas, pero sí afecta en cuanto a la organización. Esas aldeas ya no son autónomas, sino que dependen de un núcleo central, que en este caso es Santa María donde está Santa María de Mañaria. Ha nacido el municipio alrededor de la iglesia. La iglesia es la referencia, como os decía, esto es una anteiglesia, porque es delante de la iglesia donde se reúne la población cuando tiene que tomar una decisión o lo que sea. Pero han perdido la iglesia. Las iglesias, las pequeñas iglesias de barriada eran de ellos. Ahora ya no, ahora la iglesia es del Señor, que se ha quedado con los diezmos.
Y además, en este caso, el señor de Vizcaya, a partir de 1383, no tenemos muy claro cómo es el proceso, le regala el patronato, la propiedad, podríamos decir, de la iglesia de Mañaria a un particular, a una familia, a los Mújica Butrón. Esto era algo que era muy habitual en esa época. El señor de Vizcaya necesitaba que la nobleza le respaldara en la guerra, en lo que hiciera falta, y entonces, bueno, pues a cambio de esa ayuda militar, él les daba algo. ¿Qué les daba? Pues les daba iglesias, fundamentalmente iglesias, es decir, les daba dinero, les daba también control, pero les daba sobre todo dinero. Gran ventaja para Mañaria: los Mújica Butrón viven muy lejos, viven en Butrón, en Plencia habitualmente. ¿Eso qué significa? Que los Mújica Butrón jamás se van a preocupar por lo que pasa en Mañaria. A ellos, con que en una determinada fecha del año les llegue su pasta, sus diezmos, les importa un bledo lo que está pasando en Mañaria. Y eso es muy bueno, porque Mañaria nunca va a estar acogotada por las necesidades, por los deseos, por la voluntad de ese patrono, de ese dueño de la iglesia. Cosa que, por ejemplo, les pasa a los de Izurza. El patrono de San Nicolás de Izurza es Echaburu, y Echaburu es el propietario de las ferrerías de Izurza. Así que Echaburu va a hacer que, como patrón, como hombre poderoso, como hombre influyente, va a hacer que la política municipal se mueva en la dirección que a él le interesa, para que funcionen bien sus ferrerías, para que pueda vender bien el hierro, para que pueda comprar barato el carbón. Aquí, como los patronos están a 50, 60, 70 kilómetros, se ha podido vivir en ese sentido mucho más relajado, mucho más tranquilo. Esa presión no ha existido nunca, y eso ha sido importante. Llegamos a 1500. Prácticamente lo único que sabemos es que existe la anteiglesia de Mañaria, que se ha creado con este procedimiento que os digo, esta concentración que había hecho el señor de Vizcaya. ¿Me vais a perdonar? Bueno, os había puesto este dato. 1427 es la primera vez que se menciona la parroquia de Mañaria, lo que no quiere decir que no estuviera probablemente desde 1200 funcionando, quizás incluso antes, pero 1427 es la primera vez que se menciona. Veis, los fieles es un apeo de límites con Durango, entre Durango, Mañaria e Izurza, y firman, acuden los feligreses de la parroquia de la iglesia de Santa María de Mañaria y de la parroquia de la iglesia de San Nicolás de Izurza. No figuran, no dicen el ayuntamiento, no dicen el municipio, no dicen la anteiglesia, son los feligreses de la parroquia, que es un sinónimo del municipio. Pero ya en 1456, 30 años más tarde aproximadamente, ya sí se dice: Martín de Uriarte es fiel de la anteiglesia de nuestra, no lo han escrito, señora Santa María de Mañaria. Aquí ya aparece como anteiglesia. Hay un poco de lío en este momento, porque este mismo personaje, Martín de Uriarte, 3 meses antes es el representante de la anteiglesia de Izurza. Ahora es representante de la anteiglesia de Mañaria. Y 2 meses después es el representante de la merindad de Durango. Entonces no sabemos muy bien si este era un hombre multiusos o era alguien a quien contrataban, porque igual era un buen abogado, por decirlo de alguna manera. Y entonces decía: a ver, Martín, ven para acá, tú nos representas hoy a nosotros, mañana. No sabemos muy bien, pero el caso es que queda bien claro: Martín de Uriarte está representando a la anteiglesia. Ahí ya no hay ninguna duda. Bueno, vamos a volver. Os decía, estamos en 1500, sabemos que tenemos la anteiglesia, no sabemos muy bien cómo funciona, pero entendemos que funcionará como el resto de las anteiglesias, es decir, hay un sistema administrativo muy elemental, muy sencillo. No hay alcaldes en las anteiglesias, hay un fiel o 2 fieles si la anteiglesia es muy grande. El fiel es una especie de alguacil, pero que se ocupa un poco de todas las gestiones. Como no existe un alcalde, como os digo, es el que se ocupa un poco de todo y le supervisa el alcalde de merindad, un alcalde que era el alcalde de todo el duranguesado. Los únicos que tienen alcalde son las villas, en nuestro caso, en nuestro entorno, Durango, Elorrio, Ochandio.
pero las anteiglesias no tienen alcaldes, tienen fiel, como os digo. Bueno, entonces, en 1500 existe una anteiglesia con un fiel. Probablemente la mayor parte de las decisiones se tomarían en concejo abierto, es decir, en reunión de todos los vecinos en masculino, porque a las reuniones acuden los hombres, salvo si una mujer es viuda. Entonces, a las viudas sí se les acepta como representantes, como cabezas de familia, pero a estas reuniones va una persona por familia, y esa persona es el varón, normalmente. Y sabemos que hay un patrono que vive, como os digo, en Plencia, o sea, no nos preocupa. A partir de 1500 empezamos a tener más datos, empezamos a tener más información. Para que os hagáis una idea, en el archivo foral de Vizcaya, que está en Bilbao, en María Díaz de Haro, en este momento hay fichados 3.000 documentos sobre Mañaria. 3.000 documentos que algunos son de un folio y otros son de 350 hojas. O sea, hay muchísima documentación sobre Mañaria solo en ese archivo. En el archivo de Derio, en el archivo diocesano, pues hay otro tanto. Y luego hay documentación en Simancas, en el Histórico Nacional, en Chancillería. Es decir, hay muchísima. Parece mentira que un municipio tan pequeño haya generado tantísima documentación. Tengo que deciros que la mayor parte de las cosas que sabemos de Mañaria, como de cualquier otro pueblo, no es... O sea, por un lado están las actas municipales, la documentación municipal, por otro lado está la documentación parroquial y luego pleitos. O sea, lo que más información nos da son los pleitos, porque ahí es donde la gente no tiene pelos en la lengua y entonces no se andan con disimulos, y si hay que llamar a veces cosas muy groseras al tipo o a la tipa con la que estamos pleiteando, se dice, y se dicen cosas muy interesantes para hacer la historia. Bueno, como os digo, a partir de 1500 empezamos a tener documentación. Antes de contaros cosas sobre la historia de Mañaria, entre 1500 y 1800, que es 1900, de 1800 a 1900 el siglo XIX es un poco distinto, pero entre 1500 y 1800 Mañaria va a vivir siempre en la cuerda floja. Es decir, no lo pasan mal, no se vive mal en Mañaria. No hay enfermedades, no hay epidemias, no se pasa hambre, no hay situaciones complicadas, no os persigue nadie, pero nunca sobra nada. O sea, Mañaria está siempre en una franja cómoda, relativamente cómoda, pero ni consiguen salir, digamos, prosperar como puede prosperar en ciertos momentos Durango, por ejemplo, ni tampoco nunca les pasa algo tan grave como para caer en el agujero. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la documentación va soltando datos por aquí y por allí, pero sobre todo hay un dato fundamental: los bautizados. Veis ahí, luego hablaremos de 1500 a 1600, pero veis ahí desde 1600 hasta más o menos 1850. Claro, visto así parece brum, 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 que estamos como a golpes, pero es que son siempre entre 15 y 20. Todos los años en Mañaria nacen entre 15 y 20 niños, ni más ni menos, durante 350 años. Si pasamos una época de crisis, los nacimientos caen. Si las cosas nos van estupendamente, los nacimientos se disparan. Mañaria siempre está entre 15 y 20. Hombre, de 15 a 20 es un 25% de diferencia, pero claro, son cifras tan pequeñas que ese porcentaje no es verdaderamente significativo. Ya veis que hay un momento, a ver, esto, vaya por Dios. Bueno, veis que en torno a, es que no sé cómo puedo, va a ser más fácil así. Veis que aquí bajan un poquito de los 15, y aquí suben a 21. Aquí se les fue la mano. A un apagón. Otra cosa, no fue la mano, fue otra cosa. Bien, aceptamos. Pero veis que se está moviendo en una línea, no vamos a decir que horizontal, pero pensad que es un margen mínimo. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues lo que os digo, que están siempre en un equilibrio, ni van para arriba ni van para abajo. ¿Qué pasa entre 1500 y 1600 cuando no lo sabemos? Pues hay otros indicios que nos permiten pensar que estaba pasando lo mismo. El año 1500, hablo en cifras redondas, en torno al año 1500,
Vizcaya va como un tiro. O sea, jamás ha habido tanto dinero en Vizcaya como en torno al año 1500. Entre 1475 y 1525. Hay muchísimo dinero. El comercio atlántico se ha relanzado. Nosotros estamos en medio entre la lana castellana y los fabricantes de tejidos en Flandes, en Inglaterra. La lana nos llega desde Burgos, la cargamos en nuestros barcos y se la llevamos a ellos. Y luego de allí traemos tejidos caros, traemos obras de arte que se llevan a Castilla. Aprovechamos, viaje para allá para llevar hierro, viaje para allá para llevar hierro, le damos salida a nuestro hierro. Hay que hacer barcos, hay que tener tripulaciones, hay que dar de comer, hay que hacer y mantener los barcos, hay que dar de comer a los marineros, Tenemos ferrerías, hay que hacer ferrerías, hay que sacar el hierro en Triano, hay que llevar ese hierro a las ferrerías, y cuando el hierro se ha convertido en algo hay que llevarlo a los puertos o hacia Castilla o lo que sea. Hay que hacer carbón en los montes, carbón vegetal para las ferrerías. Toda Vizcaya está trabajando como loca, hay muchísimo dinero. ¿Eso qué supone? Crece la población. ¿Eso qué supone? Hay que cultivar más, se expanden los campos, los cultivos. Digamos, respuesta inmediata en lo que a nosotros nos interesa ahora es que crece la población. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Hay que hacer iglesias más grandes. No cabemos en las iglesias. Esto, visto desde nuestro punto de vista actual, puede parecer casi hasta frívolo. Ya, pero es que en 1500 la iglesia era muy importante. No solo la iglesia como espacio comunitario, la iglesia no. Hoy en día la iglesia está cerrada toda la semana menos cuando se da misa. Pero en ese momento la iglesia era el sitio donde se hacía gran parte de la vida comunitaria. Pero es que además en la iglesia, en esa época, se entierra a la gente. Es decir, si crece la población van a crecer los caseríos, luego van a hacer falta, hay una tumba por caserío, van a hacer falta más tumbas, no caben en la iglesia. Entonces hay que hacer iglesias más grandes. La iglesia de Mañaria se empieza a rehacer en torno a 1500, 1510 quizás. No tenemos datos exactos, pero por los detalles constructivos. Cuando digo 1500 es hasta aquí, O sea, esta parte, donde hoy está el coro de la iglesia, eso es un añadido, ya llegaremos a ello en su momento. Entonces la iglesia se empieza a rehacer en torno a 1500. Esta portada es de esa época. 1510. 1520, si queremos ser un poco más. Se empieza a hacer con lujo. Esta es una portada importante. Aquí se ha traído a unos buenos canteros, a unos buenos tallistas, escultores, y los de Mañaria os venís arriba. Ahí veis algunos detalles, en la clave el sol, la luna, Jesucristo y la iglesia. Veis el jabalí que arranca en el lado izquierdo. Es decir, que se ha traído claro, ahora están muy gastados también, están muy deteriorados. Pensad además que estas cosas estarían pintadas de colores, con lo cual la imagen que tenemos es un poco distinta a como era. Incluso veis eso que se ve abajo a la derecha, foto malísima, hecha con el móvil, ya lo siento, son un San Pedro y un San Pablo, que están aquí arriba. Probablemente este San Pedro y San Pablo estaban en la puerta que había a este lado, en la iglesia, que ya no se conserva, porque como os digo, esto es una ampliación. Ahí habría una puerta, y encima probablemente estarían ese San Pedro y San Pablo. Todo eso es de ese momento, principios del siglo XVI. Pero además es que amuebláis la iglesia. Estos tres santos que están dentro de la iglesia son también de esa época. Santiago, San Bartolomé, San Roque. Y no solo la iglesia, las ermitas. Lo que veis a la izquierda, San Emeterio y San Celedonio, estos estaban en la ermita de San Martín. Ahora están en el Museo de Arte Sacro en Bilbao. Y el de la derecha es el Cristo que está en la ermita del Cristo crucificado, en el humilladero, ahí delante. Todo es de ese momento. 1510, 1515, 1520, no más. Empezáis el siglo con potencia, con poderío, con dinero. Y se os acaba el dinero en 10 años. O sea, pensáis que estáis en Indauchu y no, esto no es Indauchu. Hay que esperar hasta 1550, 20, 30 años de parón, se vuelve a juntar CAS y seguimos con la iglesia. Y entonces ya sí se levanta la iglesia hasta arriba. Como os digo, insisto, hasta aquí,
Esta ventana era la ventana del coro. Hoy en día el coro está más atrás, porque al hacerse la ampliación el coro se movió. Esta era la ventana del coro. Estas 3 ventanas son de lujo. Cuando en 1550 retomáis las obras, pues también a la bilbaína. ¿Quién es el mejor? Gueri. Pues que venga Gueri. Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Quién es el mejor? Pues os traéis al mejor. No sabemos quién, pero os traéis al mejor. O a uno de los mejores. Pero no lo tenéis muy claro. No tenéis muy claro si os va a llegar la pasta. Y entonces, bueno, veis, esta fachada a mí me parece preciosa. Una sillería dorada, tostada, estupenda. Las ventanas, como os digo, son magníficas. Pero la fachada norte es de mampostería cutre. ¿Por qué? Porque no la ve nadie. Igual no la habéis visto nunca. Seguro que habrá gente aquí que no la haya visto nunca. La otra fachada es la que se ve desde el camino, es la que se ve desde las casas, y entonces ahí no se escatima. ¿Por qué? Porque esto no es solo la iglesia, es el símbolo de la anteiglesia. Es decir, los de Mañaria quieren hacer una iglesia digna de su categoría, de su calidad, de su valía, suelen decir los documentos. Y entonces invierten lo que haga falta y tengan. Entonces, como os digo, van por todo lo alto porque contratan a los mejores, pero tienen que hacer alguna pequeña trampa. Incluso cuando se pone la bóveda de la iglesia, siguen 1550, como os digo, se retoman las obras. Hacia 1586 ya se llega a las bóvedas, se hacen las bóvedas. Las bóvedas de vuestra iglesia son maravillosas, pero son de madera, lo cual no es malo. Quiero decir, se hacen de madera porque son mucho más baratas. No os voy a decir que la mejor bóveda de madera del País Vasco, pero estará entre las 3 o 4 mejores bóvedas de madera del País Vasco. Es que me parece importante esto. No penséis que porque es de madera es mala. No. Es de madera y es formidable. Pero es mucho más barata. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Pues lo mismo que los bautizos. Este año son 15, este año son 20, este año son 15, este año son 20. Este año empezamos con mucha furia, igual 5 años después tenemos que bajar un poco el pistón. El siglo XVI es igual que los otros siglos siguientes. Hay, no hay, puedo, no puedo. Siempre es esa línea media, lo cual no es malo, quiero decir. Es decir, no quiero decirlo como algo negativo, sino todo lo contrario. Hay municipios que tienen momentos muy buenos y tienen momentos desastrosos. Mañaria consigue, a pesar de muchas dificultades, consigue mantenerse siempre bien. Bien. Esto es un promedio, claro. Hay familias que sí, son familias más acomodadas, que les va mejor, y hay familias que lo pasan muy mal. Pero la media de la población en Mañaria vive siempre bien, no muy bien, pero bien. Y esto es muy importante, porque como digo, es algo que no suele ser habitual. Bueno, vamos a quedarnos un poquito aquí. ¿Por qué esto? Como os decía, el campo no da. El campo no da para que la economía de Mañaria sea una economía especialmente boyante. No teníais un superávit en las cosechas. No daba ni para aguantar todo el año. Entonces, ¿cómo se va a conseguir esta situación? Es decir, ¿cómo se va a conseguir este bienestar moderado pero constante a lo largo de la historia de Mañaria? Pues haciendo otras cosas. Es decir, lo que no nos da el campo lo tendremos que suplir con otros tipos de actividades. ¿Cuáles van a ser esas otras actividades? La primera, la especialización en algunos cultivos. Hemos dicho lo de las cerezas y las guindas. A fines del siglo XV en Bilbao se venden guindas. No sabemos de dónde, pero muy probablemente de Mañaria. Pero sí sabemos que en 1511 en Vitoria, en el mercado de Vitoria, se están vendiendo cerezas de Mañaria. Y se dice que se hacía desde tiempo inmemorial.
Claro, esto cuando lo dicen los documentos siempre tienes que mirarlo con desconfianza porque, claro, como os decía antes, los pleitos. Esto lo sabemos por un pleito. Porque a los de Mañaria, en Vitoria, les quieren cobrar impuestos de paso que ellos dicen, los de Mañaria, que no nos han cobrado nunca. Y venimos haciendo esto desde tiempo inmemorial, desde siempre. Bueno, igual es desde hace 3 años, pero ellos por si acaso... Pero probablemente sí era, no desde tiempo inmemorial, pero sí desde hacía bastante tiempo. Los cerezos y los guindos crecen en terrenos comunales. Probablemente son árboles privados que crecen en terrenos comunales. Esto seguro que... Quiero decir que esto cuando se lo dices a alguien de ciudad le suena raro, pero me imagino que aquí no sonará raro. Quiero decir que en los terrenos comunales es muy habitual que alguien tenga pinos propios, aunque estén en un monte comunal, o antiguamente pues robles, encinas, etcétera, y guindos y cerezos. Y entonces lo que va a suceder es que la población de Mañaria en esos montes comunales va a plantar guindos y cerezos para obtener esa cosecha. Recordad que una de las cosas que decía Iturriza en 1794 es que son muy famosas las cerezas y las guindas garrafales. Otro plus muy importante, el carbón. En Mañaria no hay ferrerías hasta el siglo XVIII y solo va a haber una, la de Marcue. Hoy en día hay unos caseríos Marcue, pero fueron ferrería, molino y caserío en su momento, en su tiempo. En Izuzza había cuatro ferrerías. Las ferrerías necesitan carbón, necesitan mucho carbón vegetal, carbón que se hace con la madera de los árboles que están en los montes de alrededor. Hay caseríos que o bien en sus propiedades o bien, como os decía, porque ese caserío tiene árboles privados en los montes comunales, hay caseríos que tienen asociadas cargas de carbón. Es decir, una carga de carbón es el carbón que se puede hacer con un carro de madera. La madera que se coge de los montes, sea de los montes comunales, sea de los montes privados, no es que la gente vaya, corte un árbol y con ese árbol que ha cortado haga carbón. Lo que se hace es seleccionar unas ramas del árbol, se cortan esas ramas y con esas ramas se hace carbón. Si cortas el árbol, matas la gallina a los huevos de oro, porque ya no tienes más madera. Entonces lo que se hace es que el árbol siga produciendo ramas para al año siguiente cortar otras y al siguiente cortar otras. Es un cultivo. Hoy nos sorprende un poco. Hoy cuando vas a un bosque, a un hayedo, a un tal, los árboles crecen a su bola. Esto es algo reciente, 100 y pico años, 200 años, porque ya esos árboles no nos sirven. Entonces dejamos que crezcan de cualquier forma, pero cuando esos árboles nos servían, esos árboles eran educados, por decirlo de alguna manera, para que crecieran de una forma concreta, de una forma determinada y poder aprovechar al máximo esa madera. Entonces, se corta carbón. Como os decía, hay caseríos que tienen unas cargas de carbón en los montes comunales o en montes propios. Tenemos muchos datos dispersos, pero sobre todo tenemos uno. En 1799 se hace un censo de riqueza agraria de Mañaria, y entonces tenemos una foto fija, por decirlo así, cómo está Mañaria en 1799. Hay 85 caseríos en Mañaria en 1799. De esos 85, 30, algo más de un tercio, tienen cargas de carbón, es decir, propias. Es decir, tienen árboles propios, bien sean en bosques propios, bien sean en bosques comunales, con cargas de carbón. Pero claro, hay el que tiene, aquí os he puesto el que más cargas tiene y el que menos cargas tiene. He puesto los nombres de los caseríos tal cual aparecen en la documentación, que a veces es un poco hasta graciosa desde nuestro punto de vista actual, pero bueno. El caserío Azkoitierdikoa es el que más, 42 cargas de carbón. Las cargas se valoran en 8 reales, o sea que tiene 336 reales al año. El que menos, Tellería Goicoa, 1 carga y media, 12 reales. 336 reales le pueden dar a un caserío para vivir 4 meses, quizás 5 incluso. O sea, es bastante dinero. El otro con 12 reales, bueno,
no llega ni al mes, pero bueno, es una ayuda. Esto en cuanto al carbón, digamos, privado, el que hago yo con mis árboles, pero luego hay montes comunales y cada vecino tiene derecho a 16 cargas de carbón, 16 carros de madera, de leña, para hacer carbón al año. Claro, ya estamos hablando de, a ver que he hecho antes el cálculo, de 128 reales más. Bueno, ya es otro piquito. Ese de los 12 ya no son 12, ya son 140. Bueno, hemos subido. Esto es una madera, una leña que está controlada por el guardabosques. Hay un guardabosques del ayuntamiento. Sabemos que existe por lo menos desde 1531, o sea que el tema de los montes para el ayuntamiento de Mañaria siempre ha sido importante. Entonces, el guardabosques es el que controla todo esto de las cargas y tal. Y luego además, claro, en los montes comunales, una vez que cada vecino se ha llevado sus 16 cargas, sus 16 carretadas, sigue quedando leña. Con esa leña se hace carbón. ¿Quién hace ese carbón? Gente del pueblo, que cobra un sueldo por hacer ese carbón. Es decir, que el carbón, además del dinero directo que te da a ti por fabricar carbón, te puede dar, no a todo el pueblo evidentemente, pero a algunas personas del pueblo les da dinero por trabajar en hacer más carbón. ¿Y qué pasa con ese más carbón que se hace? Pues ese más carbón lo vende el ayuntamiento a las ferrerías. Las ferrerías del pueblo tienen prioridad, pero en Mañaria hasta el siglo XVIII no hay ferrerías. Entonces, ¿quién se lleva el carbón de Mañaria? El de Izurza. Claro, cuando surja la ferrería en Mañaria, el de Izurza se va a tirar de los pelos. Vais a tener problemas todos los del mundo y más. Pero bueno, ese carbón, claro, se vende. Y por tanto es dinero que se ingresa el ayuntamiento. Y ese dinero que se ingresa del ayuntamiento es dinero que se ahorra la gente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época en la que los ayuntamientos no tienen un sistema de gestión económica como ahora, es decir, no hay un presupuesto. No llega el 1 de enero y dicen, bueno, ¿cuánto presupuesto tenemos este año para obras públicas? ¿Cuánto para educación? No. Dicen, ¿cuánto dinero tenemos? Pues tenemos aquí en la bolsa 200 reales. Bueno, pues a ver para cuánto nos da. Se cae un puente, hay que arreglar un puente. Con los 200 reales no nos llega. Entonces, ¿qué hacemos? Los vecinos tienen que pagar un impuesto directo, es decir, cada vecino tanto, o cada vecino en función de su riqueza tanto. O más frecuentemente se hace lo que se llama una sisa, es decir, hay productos que solo se pueden comprar en un sitio concreto, que es la taberna o la abacería. Hay una taberna y una abacería en el pueblo y son municipales. El ayuntamiento las arrienda y cobra una cantidad por ello, y ahí se puede vender el bacalao en la abacería. La abacería es una tienda de ultramarinos, por decir de alguna manera, y el chacolí, el vino, la sidra, etcétera, en la taberna. ¿Qué hace el ayuntamiento? El litro de vino vale 2 reales, pues a partir de mañana 2,5, y ese medio para pagar el puente. ¿Qué pasa? Que si el ayuntamiento tiene dinerito porque lo ha cobrado del carbón, no vas a tener que pagar tú como vecino ese medio real extra que te van a imponer. Para que os hagáis una idea, en 1750, hay datos de varios años, pero este es el mejor, pues os lo cuento. En 1750, la venta de carbón supone para el ayuntamiento de Mañaria 5.570 reales, más de la mitad del presupuesto anual, del presupuesto de ese año del ayuntamiento. Es decir, mucho dinero que le permite hacer cosas al ayuntamiento y sobre todo que le permite no gravar a los vecinos, no presionar económicamente a los vecinos. O sea que el carbón es muy importante por el que hace la gente y por lo que le ahorra a la gente. Por eso el ayuntamiento siempre va a defender los comunales. Os decía, hay un guardabosques, se crean viveros para plantar cajigos, para plantar pequeños arbolitos, para luego irlos trasplantando por los bosques. Se obliga a que cada vecino plante de vez en cuando, se da un decreto diciendo, a ver, y durante 5 años
Cada caserío tiene que plantar 5 árboles al año en los comunales. Hombre, si son 85 caseríos, a 5 árboles anuales, bueno, pues es una buena repoblación. Con todo, a veces hay problemas. Hay veces que el ayuntamiento se teme que la gente se está pasando un poco cortando madera y tiene que asustar un poco. Y de hecho hay una temporada que las 16 carretadas que se puede llevar, las 16 cargas de carbón que se puede llevar cada vecino, el ayuntamiento las reduce a 8 durante algunos años para evitar que se abuse del bosque. Bueno, he tenido que quitar un montón de cosas porque si no, no vamos a acabar nunca. O sea, otro día... las cerezas, las guindas, el carbón, muy importante, las canteras, también decía Iturriza lo de canteras de jaspe con vetas doradas, de tal. El mármol de Mañaria, pero no solo el mármol de Mañaria, aquí hay canteras de caliza pura y dura, y bueno, a día de hoy las canteras siguen siendo una de las, quizás la mayor industria que tiene Mañaria, para bien y para mal, porque tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Ahí veis en este fragmento del mapa que se veía al principio, aquí a la izquierda cantera de jaspe, y ahí esas dos manchitas negras justo encima en vertical pone también canteras de jaspe. Por un lado, como os digo, están las canteras de piedra caliza pura y dura, que se utilizan para la construcción, para los caminos. Son de la mayor parte hay algunas privadas, pero la mayor parte de ellas son municipales. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que con el carbón. Los vecinos pueden ir, sacar piedra, llevársela en su carro y venderla. No les cuesta nada. Y eso es un ingreso adicional que consiguen. Si los que se llevan la piedra no son de Mañaria, tienen que pagar. Tienen que pagar tanto por carro. Si no recuerdo mal, a mediados del 18 son 2 reales por carro de piedra y 3 reales si es piedra trabajada, si es piedra un poco recuadrada. Y además tienen que pagar los desperfectos que provoquen. Es decir, muchas veces los carros al llegar, porque esto sí va en carro, los carros al llegar a las canteras son carros a veces muy cargados, se estropean los caminos, a veces por tirar por camino en medio rompen árboles. Entonces todo esto está perfectamente reglamentado, lo tienen que pagar también. Esto que supone, por un lado, como os digo, la piedra que los vecinos cogen y venden, es piedra que les da dinero. Además pueden coger y utilizar en sus propias construcciones, con lo cual es un dinero también que se ahorran. Y la piedra que vende el ayuntamiento, lo mismo que pasaba con el carbón, son ingresos que entran al ayuntamiento y que hacen que no haya que cobrar impuestos a los vecinos. Esto se acaba a mediados del 19. A mediados del 19 el gobierno dice, mira, esto no, o sea, si hay que cobrar impuestos, se cobran impuestos y a tomar. Entonces esta economía un poco de andar por casa, pero que beneficiaba a la población, desaparece en el siglo XIX. Bueno, os decía que por un lado está la piedra, sin más, y luego está el mármol de Mañaria. El mármol de Mañaria va a llegar muy lejos. Seguro que habéis visto 1000 veces. Iturriza dice que en la Capilla Real de Madrid las columnas, las 24 columnas que hay monolíticas, una piedra, son de mármol de Mañaria. Esas son las 24 columnas, vamos, son algunas de las 24 columnas de la Capilla Real de Madrid, del Palacio Real de Madrid. Son unos columnones tremendos. Aquí no hay nadie que haga perspectiva, pero ya veis el tamaño de la puerta. O sea que son un montón de metros. De hecho, cuenta la leyenda que una de las columnas, cuando ya medio trabajada la bajaban, pues sufrió algún golpe, se estropeó y la dejaron tirada, y que es esta asca, este abrevadero que está al lado del caserío Calzada. Yo no he llegado a verlo, pero en algún sitio he leído que está escrita la fecha 1798 y las columnas que van al Palacio Real, a la Capilla Real de Madrid, son de 1751, o sea que en principio esta no sería una de las columnas del Palacio Real, pero en cualquier caso es un pedazo de columna. O sea, quiero decir que se estaban trabajando piezas grandes y de muy buena calidad. Os he puesto un texto porque es poco conocido. William Bowles es un naturalista irlandés que trabajaba para la corona española, recorrió
España muchas veces y era un gran amante del País Vasco. Decía que el País Vasco le recordaba mucho a su Irlanda natal y cuando escribió un libro sobre cuestiones naturales del Reino de España, le dedica un capítulo específico a Vizcaya, otro a Guipúzcoa y otro a Álava. Y al hablar de Vizcaya habla de las piedras que hay en Vizcaya. Él era un naturalista, era un geólogo, entre otras cosas, y habla de mármoles de varios colores, muy apreciables algunos, como el pardo casi negro con grandes manchas y vetas blancas, cual es el de las columnas de la capilla del Palacio de Madrid, traídas de Mañaria. O sea que llegaron lejos, no solo físicamente, sino también en cuanto al concepto. Se van a llevar a Buenos Aires, se van a llevar a Sevilla, se van a llevar a Lugo. Ese es el tabernáculo de la Catedral de Lugo. Esas 4 columnas son de Mañaria también, son también unas columnas considerables. La piedra es tan importante para Mañaria que en 1613 hay una queja de la población de Mañaria. Se quejan al ayuntamiento porque los curas, cuando el 4 de mayo, el día de la Cruz, de la Santa Cruz, que es cuando se bendicen los campos, los curas tenían que bendecir los campos y las nubes. Los campos para que haya una buena cosecha y las nubes para que se porten bien y no nos traigan tormentas, granizadas, pedrizo y todo esto. Y en Mañaria se bendecían también las piedras. Y dicen en la queja al ayuntamiento que el cura no ha bendecido ni las nubes, ni los frutos, ni las piedras, y que son muy importantes para el sustento de la gente. Es decir, que las piedras, las canteras, las ponen al mismo nivel que la huerta. Lo que quiere decir que para la mentalidad de la población de Mañaria eran algo fundamental, algo importante. Cerezas, guindas, carbón, canteras y comercio. Los mañaritarras van a ser comerciantes, muy comerciantes, algo igual nos puede sorprender hoy. Muchísima gente, muchísimos hombres de Mañaria se dedicaban al comercio, más bien al transporte, o sea, son trajineros, mulas, con mulas y machos. Con mulas, sobre todo hay una ruta fundamental para ellos, que es Vitoria-Lekeitio, con una gran parada en Durango, porque Durango es un cruce muy importante. Durango tienes la carretera, el camino, la calzada hacia Bilbao y también hacia Guipúzcoa, a través de Eibar, porque para ir de la meseta a Guipúzcoa tienes la opción del túnel de San Adrián. Pero el túnel de San Adrián, no sé si habéis pasado alguna vez, pero tiene su aquel, y si es invierno, pues tiene mucho más aquel todavía. Es mucho mejor Urquiola que San Adrián. Entonces, muchas cosas que bajan de la meseta por aquí bajan con destino a Guipúzcoa. Durango es el cruce, el distribuidor, pero los de Mañaria van, como os digo, de Vitoria a Lekeitio inicialmente. ¿Qué llevan a Vitoria? Pescado y hierro. ¿Qué traen? Fundamentalmente, bueno, y cerezas. ¿Qué traen? Fundamentalmente trigo. Vizcaya siempre está necesitada de trigo, siempre está ansiosa de trigo. Entonces es trigo que algo se quedaría en Mañaria, pero sobre todo luego a partir de Durango se irá redistribuyendo. De hecho, tenemos datos de muchos trajineros de Mañaria que llevan trigo a Lekeitio. O sea, lo cogen en Vitoria y lo llevan hasta Lekeitio. Luego desde allí se redistribuirá. Como curiosidad, el primero que tenemos comerciando, que seguro que estaban comerciando desde muchísimo antes, porque, a ver, Durango se funda donde se funda porque el camino pasa por ahí, porque es el cruce de caminos. Si Durango se funda en el siglo XIII, el camino de Vitoria a Durango está funcionando, seguro que había gente de Mañaria que ya estaba en el negocio. Pero el primer dato que tenemos es de 1511. 1511, Pedro de Beitia está llevando cosas, entre otras cosas cerezas, a Vitoria, monte arriba. A partir de 1511, que es esa primera bajada de bandera, las noticias son constantes. Martín de Calzada lleva telas. Pedro de Ascoiti, que por cierto es muy curioso, aparece varias veces en la documentación y siempre dicen Pedro de Ascoiti, que le llaman Piper, o sea, tenía alias, tenía mote, estoy hablando de 1540, 1550. Trigo, vende trigo y compra pescado.
Andrés González de Letona, que a pesar del apellido alavés que tiene, era de Mañaria, este comercia con cuero. Juan de Camino lleva trigo. Ignacio de Ciarrusta compra en Lekeitio 28 docenas de besugos. Juan de Capanaga compra también en Lekeitio 24 quintales de atún. Retened el apellido Capanaga, hay unos caseríos Capanaga, pero retenedlo porque estos van a ser muy protagonistas. El mismo, ¿tú eres Capanaga? Ah, no, me había parecido que decías yo. El mismo Juan de Capanaga comercia con estaño, lleva estaño y cuero. Martín de Baraya, sebo. He escogido unos cuantos, pues para que veáis. Sardinas secas, maíz, queso, madera, lo que se tercie. Los destinos, va a haber muchos, pero fundamentalmente, como os digo, Vitoria, Lekeitio, Lekeitio, Vitoria. Esa es un poco la ruta. Y como os digo, lo que traen de la meseta sobre todo es trigo. Pero a partir del siglo XVII hay otro producto que se come al trigo: el vino. Os especializáis en el vino La Rioja. El vino La Rioja, que se bebe en gran parte de Vizcaya, si miráis el mapa, la mitad derecha de Vizcaya, de Amorebieta para la derecha, de la ría de Guernica, si queréis, para la derecha, todo lo lleváis los de Mañaria. Es vuestra especialidad. La fecha más antigua, 1637, Martín de Legorra se compromete a surtir de vino de Rioja las tabernas de Ea, cerca de Lekeitio, en la costa. A Ea se van a sumar Lekeitio, Ispaster, Berriatúa, Echano, Guernica, Lumo, Murélaga, Hermoa y Zurza. El vino de La Rioja que se bebe en Izurza lo traen los de Mañaria. Fíjese, ¿y por qué no van los de Izurza? Pues los de Izurza estarían haciendo hierro en las ferrerías y no tenían tiempo de ir a comerciar. Y en este comercio del vino van a destacar los Capanaga, que os decía antes. Los Capanaga van a comerciar con muchas cosas, incluida la piedra, pero el vino va a ser su gran especialidad. Aparecen tarde, en 1700. Juan y su hijo Juan están trayendo vino de La Guardia. Miguel, otro Juan, Francisco, Atanasio, otro Miguel, José. O sea, los Capanaga están desde 1700 hasta 1850 trayendo vino constantemente. A veces la cosa les sale mal. En 1721, Juan de Capanaga, ese Juan hijo que aparecía en 1700, con otro arriero de Mañaria, Domingo de Arribiondo, y con uno de Ochandio, van con una recua de 14 mulas y machos, y a la altura de Ábalos, en La Rioja, les atacan unos ladrones y les asesinan. Es decir, que parece que no es un deporte de riesgo lo de llevar vino, pero hay varios litigios, varios pleitos, una vez más, por robos a trajineros de vino. También hay algún litigio por robos hechos por trajineros de Mañaria, que lo que hacían era esperar a otros trajineros y robarles lo que llevaban. Hay un par de ellos. Bueno, eso es para otro día. Claro, la calzada va a ser fundamental. La calzada es importante mantenerla en orden, en condiciones, en buen estado. La calzada la mantienen los ayuntamientos. Es decir, no es como ahora, que tenemos carreteras locales, carreteras provinciales de Diputación, carreteras estatales, bueno, el gobierno vasco, el gobierno de Madrid, bueno, y justo la que tú tienes que usar es la que está mal. Bueno, pues aquí no había problema. Si la carretera estaba en tu pueblo, era de tu pueblo, y punto. Entonces, la calzada de Urquiola, quien la mantiene es, en este caso, el Ayuntamiento de Mañaria, o el de Izurza, o el de Durango, o el que sea en cada caso. Entonces, para poder mantenerla, se cobra un peaje. Como muchas veces el mantenimiento se hace en ausolan, es decir, lo hacen los propios vecinos, el peaje casi siempre da más de lo que se gasta. Es decir, el ayuntamiento casi se lo plantea como una empresa, y obtiene más dinero del que va a gastar. Volvemos a lo mismo que con el carbón, con la piedra, es un dinero que entra en las arcas del ayuntamiento. Esto no es habitual, es decir, las anteiglesias vizcaínas en esta época normalmente son casi siempre deficitarias. La de Mañaria casi siempre iba bien, gracias a todos estos pluses que había por ahí. Bueno, se rehace la calzada
a fines del siglo XVIII. En 1765 se empieza a hacer el nuevo camino de Orduña. Claro, a Durango le entra el canguelo. O sea, si hacen una buena carretera por Orduña, que encima el trayecto era más corto, era un día más corto, parece una tontería, pero un día es importante, hasta Bilbao, quiero decir. A Durango, como digo, le entra miedo y rápidamente proponen también cambiar esta. Cuesta, porque hay ayuntamientos que dicen que a ellos ni les va ni les viene esto y tal, porque claro, ahí sí hay que poner dinero, ahí no era, tenemos que arreglar unos baches, ahí había que hacer una carretera en condiciones. Y bueno, se tarda, pero en 1777 empiezan las obras, acaban en 1789, 11 años, ni la A8 en sus mejores momentos, o sea, les llevó un rato, pero bueno, pero hicieron una buena calzada, que es la que más o menos, ese grabado es de mediados del siglo XIX, más o menos la que había. Ese camino va a facilitar el comercio a los del pueblo, porque el camino les beneficia también a ellos, va a generar más ingresos, porque al haber más tráfico va a haber más peaje, eso le va a venir bien también al pueblo, y además en Mañaria, como hay mucho tráfico, hay también mucho negocio. En la calle de Mañaria, que es Quiriquiño, la única calle que hay en Mañaria en realidad, la calle de Mañaria, a mediados del siglo XVIII hay 5 mesones. A ver, quitáis las casas del siglo XIX y del siglo XX y decís todas son mesones, porque es que hay pocas más de 5. Mañaria se convierte en una especie de posada. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que hacer noche en Durango. Entonces los trajineros, cuando llegan a Mañaria, paran en Mañaria y no siguen hasta Durango. Y además, si entran a Durango, han pagado el peaje para llegar hasta aquí, y si entran a Durango, en la entrada de Durango les van a cobrar otro peaje. Así que ¿qué hacen? Los que lo que traen, lo traen para descargar en Durango, lo descargan aquí. Y entonces le hacen la puñeta a Durango, porque Durango deja de ganar mucho dinero, Durango no hace más que protestar. Y los de Mañaria dicen, es verdad, esto qué mal. Y punto. Pero es otro negocio que consigue Mañaria. Además de esas posadas, de esas 5 posadas, estaba Calzada. Calzada está documentada como posada en 1570. Ahí tenéis Calzada y veis en la foto pequeña, esa es la fachada derecha, veis esa ventanita. Esa ventana será de hacia 1510, 1520. Lo que no sabemos es si es, porque el caserío es del siglo XVII, entonces no sabemos si es de una, digamos, versión anterior del caserío o si lo han traído de otro lado. ¿Te acercas eso? Porque estoy tardando mucho. No sé, ¿cómo vamos de hora? Bueno, acabo. Intento acabar enseguida. Ya, sí, pero... Bueno, todo esto que os he contado es más o menos 1500, 1800. Esa situación de, digamos, de permanente estabilidad más que inestabilidad. Una estabilidad no muy ostentosa, pero más que digna, y desde luego mejor que en muchos otros municipios vizcaínos. Llegamos a 1800. Tenemos, os decía antes, una foto fija de 1799, un censo de riqueza del pueblo que recoge lo que producen todos los caseríos, solo la riqueza agropecuaria, es decir, no nos dice, y este además es trajinero, y este además saca piedra de la cantera. Es decir, aquí solo estamos hablando de el caserío, de los caseríos. Bueno, para empezar, advertir. Esta es una de las páginas, simplemente la he puesto como anécdota. Las cifras que dan son más falsas que Judas. ¿Por qué? Porque este censo se hace porque lo pide Diputación. ¿Por qué lo pide Diputación? Porque quiere saber la riqueza de cada pueblo, para que cuando haya que contribuir a algo de toda la provincia, de todo el territorio, decir, bueno, mira, si Mañaria tiene unas rentas de 10.000, por decir algo, pero Apatamonasterio tiene 5.000, pues Apatamonasterio pagará la mitad que Mañaria. ¿Qué pasa? Que todos mienten, todos reducen sus rentas. Hay que pensar que siempre las cifras que dan tienen que ser como mínimo el doble, como mínimo. Lo único que es cierto es las cargas de carbón, es así,
y cuando un caserío está ocupado por un inquilino y lo que se dice es, y el inquilino paga de renta tanto, eso sí, porque es una cifra concreta, definida y comprobable. Ahora, ¿cuánto sacas tú del caserío al año? Bueno, pues esto es el modelo de ¿cuántas vacas tienes? Alguna más que el año pasado. Y a ver, y que alguien me concrete eso. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, pero nos sirve como referencia, porque partimos de la base de que todos mentirán por igual. Entonces, bueno, podemos hacernos un poco una idea. En 1799 hay 85 caseríos, 4 molinos y una ferrería. De esos 85 caseríos, 41, casi la mitad, están habitados por inquilinos, es decir, no son propietarios. Hay mucha gente que no tiene suficiente cash, suficiente capacidad económica para comprarse su propia casa o para construir su propia casa. Pero nadie tiene más de 2 caseríos. Quiero decir, solo hay 13 vecinos de Mañaria que tienen 2 caseríos. Nadie tiene 3, nadie tiene 4. Es decir, no hay grandes fortunas en Mañaria. Esa gente que vive en caseríos alquilados, la mayor parte de esos caseríos son propiedad de gente de Durango. 13 son propiedad de gente de Mañaria, que tiene su propia casa más otra que tiene alquilada. Es decir, nadie tiene más de 2 caseríos. No hay grandes fortunas. Es un poco lo que os decía antes. Se vive siempre en una línea media. Pero claro, lo que sí hay es mucha diferencia de unos caseríos a otros. Aquí os he puesto el que más renta y el que menos renta. Insisto, hay que multiplicar por 2, por 2 con 2. Bueno, Ormaeche Becoa, de José Antonio de Ormaechea. Ya veis, el caserío es Ormaeche sin H y el apellido del propietario es Ormaechea con H. Les daba un poco lo mismo la regularidad ortográfica y demás. Pero bueno, 1.000 reales. Seguramente serían 2.000. Con 2.000 le da para vivir todo el año. No está mal. Además, José Antonio Ormaeche tiene otro caserío. Este es uno de esos propietarios de 2 caseríos. Él vive en Ormaeche Becoa, pero es propietario de Ormaeche Goicoa también. Ormaeche Goicoa le da 418 reales de renta. Y además, este es un hombre con posibles, ha hecho un préstamo al ayuntamiento. Ha hecho un préstamo de casi 10.500 reales. Y eso le da una renta anual de 313 reales. Luego va a volver a salir el tema de los préstamos. Los préstamos en esta época, los préstamos hipotecarios, nosotros cuando pedimos un préstamo hipotecario y le dejamos al banco que nos ponga unos grilletes y tal, lo que hacemos es, nos dejan una cantidad y nosotros luego vamos devolviendo esa cantidad poquito a poco y los intereses. Pero en esta época a ti te prestan una cantidad y tú solo pagas intereses. Y cuando puedas, devuelves el capital. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien podía pedir un préstamo, su hijo heredaba el préstamo, su nieto heredaba el préstamo al 3%. Estaba fijado por la ley. En alguna época se sube al 4%, pero normalmente es el 3%. Entonces, un préstamo podía durar 60 años, 70 años, 80 años. ¿Qué pasa? Que hay gente que pide un préstamo para poder pagar los réditos de otro préstamo. Dice, bueno, ese lo dejo ahí parado, pero con lo que me dan de préstamo, pues, o sea, un poco lo que pasa ahora a veces con estos préstamos automáticos que te conceden todas estas empresas un poco mafiosas, o no lo sé, yo no lo he usado nunca. Bueno, resumiendo, Ormaechea podía andar en los 3.000 reales al año. Era un hombre rico en Mañaria. Claro, estos son los caseríos. Ormaechea Becoa y Ormaechea Goicoa. Son 2 pedazos de caseríos. Son de los mejores, sobre todo Ormaechea Becoa, donde vive él, el de arriba. Es uno de los mejores caseríos que hay en Vizcaya, en Mañaria, si no el mejor. Es un caserío potente, poderoso. Y además, culto, pretencioso, podríamos decir. El arco de entrada, no se ve en la foto, no se aprecia, pero el arco de entrada está tallado con unas formas que, por cierto, son las mismas. Eso lo hizo el mismo cantero que el que está al otro lado del camino. Lo que pasa es que del otro lado del camino, la panadería, si no recuerdo mal, es término ya de Izurza. O sea, el camino es la Muga, la frontera. Bueno,
En el otro extremo, un caserío que no tiene nombre de caserío. La casa de Pedro Arana Goicoechea. Yo supongo que es una casa en la calle, que es probablemente una posada. La propietaria, Ana de Urquiaga, quizás la viuda de Pedro Arana, no lo sé, tiene una renta de 150 reales al año, aunque sean 300, aunque sean 400. Con eso no le da para todo el año, ni de lejos. Algo tiene que hacer. Bueno, Ana es copropietaria de otro caserío, es propietaria del 25% de otro caserío. Son 4 propietarios, y la renta de ese caserío le proporciona otros 110 reales al año. Bueno, estamos en 264, aún así, muy poco. Y aunque, como os digo, fuera hasta 500, sigue siendo muy poco dinero. El 60% de esos 85 caseríos están por debajo de los 500 reales al año. Es poco dinero, es poco dinero. Toda esa gente, como vengo insistiendo, tenía que pluriemplearse. Así llegamos a 1800, así llegamos al siglo XIX. El siglo XIX voy a correr. Es un siglo muy complicado, porque es un siglo lleno de guerras. Ya antes de empezar el siglo, en 1794, hay una guerra con los franceses, la guerra de la Convención. A Mañaria no le llega a afectar, es decir, aquí no hay guerra, pero Mañaria alista un batallón de soldados. Es un batallón de soldados a los que hay que vestir, a los que hay que armar, a los que hay que dotar de municiones, algo que puede parecernos muy tonto, a los que hay que calzar. Uno de los grandes problemas del ejército es los zapatos. Claro, el ejército se mueve andando. Gastan zapatos como locos. Entonces, uno de los grandes problemas de intendencia son los zapatos. ¿Quién paga todo eso? El ayuntamiento. Entonces, esa primera guerra de 1794 de la Convención no supone ningún problema para el pueblo, pero sí supone gastos para el ayuntamiento. Cuando hay una guerra, al ejército que pasa por el pueblo lo tiene que mantener el pueblo, básicamente el ayuntamiento. 1808, guerra de la independencia. En septiembre llega el ejército francés. Hay que mantener al ejército francés hasta diciembre, en el que se retira el ejército francés de aquí. Los franceses siguen controlando esta zona, pero bueno, pues se acantonan fundamentalmente en Bilbao y también en la zona de las Encartaciones. Esta parte la dejan un poco más abandonada, y entonces aquí llega el ejército español. Entonces, cuando ha estado el ejército francés, pues se quejan de que se queja el ayuntamiento y se quejan los vecinos de que ha habido que alojarles, ha habido que darles de comer. Los franceses han utilizado los carros, los bueyes, las mulas, los machos para sus propios portes, obligando a los vecinos a que participen en esos portes. En fin, muchísimos gastos. Llega el ejército español y más de lo mismo. Incluso con alguna anécdota curiosa. Por ejemplo, hay un momento en el que se queja alguien de que el ejército español ha dejado a la abacería sin tabaco. O sea, se han llevado todo el tabaco. Estoy hablando de 1812. Se han llevado todo el tabaco. Bueno, pues cada uno tiene sus manías, ¿no? Como os digo, alojamiento, suministros, trabajos forzados. Se quejan mucho los vecinos durante todas las guerras del siglo XIX, que claro, llega un ejército, les obliga a utilizar sus carros de bueyes para mover las cosas, para mover el armamento, para mover las vituallas, subirlas a Urquiola, al fuerte que hay montado arriba casi permanentemente. Claro, al ejército le importa un bledo si el carro de bueyes trabaja 2 horas, 4 horas o 10 horas seguidas. Entonces se quejan los vecinos de que se les han muerto los bueyes. Se les han muerto porque les han obligado a trabajar tanto tiempo seguido que al final los han reventado. Y no es ni uno ni dos, son bastantes las quejas. Alguno exageraría, alguno aprovecharía que se le había muerto el buey por algo para meterlo en el saco, pero en general es así. Pasa el ejército francés, pasa el ejército español, y luego llegan los guerrilleros. Pero claro, aquí era una guerra un poco caótica. Los guerrilleros son un poco más informales. Entonces lo que hacen es robar. Entonces roban comida, roban en los puestos de peaje, o sea, lo que ha podido cobrar el peajero de los que suben y bajan de Urquiola,
pues se lo llevan los guerrilleros. Incluso, ya para rizar el rizo, en 1812 el gobierno francés, es decir, el gobernador que está en Bilbao, le pone una multa de 1.000 reales, que no era ninguna tontería, le pone una multa de 1.000 reales al ayuntamiento de Mañaria porque no les han avisado de que ha aparecido la cuadrilla de Pinto. Pinto es un famoso guerrillero, es un guerrillero de Cartagena. ¿Qué hace en Mañaria? No tengo ni idea. O sea, no, tengo que reconocer que me ha picado la curiosidad, pero no me ha dado tiempo a mirar por qué Pinto está por aquí. Pero bueno, el caso es que Pinto aparece en Mañaria. Y los de Mañaria, pues no sé si porque deliberadamente se hacen los tontos o porque dicen, ¿y quién será este? O sea, quiere decir que igual no le dieron más importancia. Pero se enteró Touvenot, se enteró el gobernador francés, e inmediatamente les puso una multa. O sea que llovía sobre mojado. Bueno, ¿qué consecuencia tiene todo esto? Que el ayuntamiento se tiene que endeudar. El ayuntamiento tiene que pedir préstamos. Esos préstamos que os decía, que pides un capital y pagas intereses y nunca llegas a devolverlo. Bueno, pues esto, el que los ayuntamientos, porque esto no le pasa solo a Mañaria, claro, el que los ayuntamientos se endeudaran, en Vizcaya tuvo muy graves consecuencias en las décadas siguientes. En Mañaria no. Mañaria actuó de una forma muy especial, que vamos a ver, y muy sorprendente, y que yo sepa fue un caso único en Vizcaya. Ya llegaremos a eso. Bueno, guerra a la independencia. Llega, claro, siempre pensamos, primera guerra carlista, sí, pero es que antes está el trienio liberal, 1821-1823. Aquí se acantona un batallón, en Mañaria, probablemente un batallón que estaba controlando Durango. Entonces, durante el trienio liberal, el ayuntamiento de Mañaria, del 22 al 23, tiene que sostener a ese batallón. Primera guerra carlista, 1833, 1837 aproximadamente. Lo mismo, hay que pagar. Además, en las guerras carlistas pasa lo mismo que en la guerra de independencia. Hoy está el ejército realista, mañana está el ejército carlista. O sea, están fluctuando de un lado para otro constantemente, y a ellos les da igual. Ellos llegan y te exigen, y no vale que les digas, pero si ya os dimos de comer ayer. Ah, ya, pero ayer fue a los otros. Entonces, es una situación para los pueblos un poco aterradora, porque no saben lo que va a pasar en cualquier momento. Suministros, bagajes. Además, las guerras carlistas tienen otro, digamos, agravante. Sobre todo el ejército carlista, pero también el ejército realista, intentan alistar a la población. El ejército francés, a fin de cuentas, era un ejército que venía de para allá y, bueno, pues no le preocupaba mucho. Entonces, intentan alistar a todos los mozos. Cuando digo mozos, digo entre 16 y 55. O sea, es un concepto de mozo bastante amplio. La jubilación anticipada aquí no. Entonces, intentan alistarles. ¿Eso que implica? Que los caseríos se quedan sin brazos. Y es un problema muy serio. Entonces, hay constantes peticiones de la gente de exenciones, o sea, piden librarse, como pues cuando nosotros nos pedíamos librarnos de la mili, bueno, pues ellos piden librarse de ser alistados porque tengo una madre muy mayor y nadie puede llevar el caserío y tal. Incluso hay un caso que me pareció muy curioso. Hay una mujer que tiene un criado en casa, un criado de 22 años. Entonces la mujer adopta a ese criado para que, al ser pariente suyo, se pueda librar de ir a la guerra, porque tiene que sostener el caserío. O sea, a mí me pareció un caso bonito y un caso curioso. Bueno, hay incluso deserciones. Hay 2 o 3 jóvenes de Mañaria a los que se les persigue porque han desertado del ejército, y resulta que es que están aquí arando la huerta. La situación para los ayuntamientos es gravísima, y en 1840 todo el duranguesado, en pleno el duranguesado, todos los municipios del duranguesado piden un préstamo juntos, y para avalar el préstamo hipotecan todos los bienes y todas las rentas, ese carbón, esas canteras, esos peajes, todo eso que hemos dicho, lo hipotecan. Piden, además es curioso porque piden un préstamo a un particular, a un armero de Soraluce, de Plasencia de las Armas, que les presta casi 70.000 reales. Y como digo, todos los municipios hipotecan sus bienes para conseguir ese dinero y poder pagar las deudas que tienen.
Era 1833, 36, 37, depende un poco de las zonas. 1872, en nuestro caso, hasta 1875, la última guerra carlista, la segunda guerra carlista o tercera, según si contamos una medio guerra que hubo en Cataluña y Aragón. Bueno, la última guerra carlista. Aquí la situación es mucho más grave, porque aquí los ejércitos esquilman totalmente a los municipios. Os pongo un ejemplo anecdótico, pero que me pareció un poco que te da un poco de pena. Acaba la guerra, 1875, y entonces se presenta en el ayuntamiento un trajinero de aquí, José Ramón de Arechavaleta, y dice que a ver quién le va a pagar las 25 cántaras de vino que le arrebató un comandante carlista al pasar por aquí, y las 17 que le cogieron los soldados carlistas cuando llegó al Alto Urquiola. O sea, que él hizo el día. Entonces, no hay medida. Claro, estamos hablando de una guerra, y en la guerra pues hay muy pocas medidas, pero bueno. En ese caso el ayuntamiento tiene que volver a pedir préstamos, y lo que hace es reunir a todos los vecinos y dice, a ver, podemos, nos arriesgamos, nos metemos, y también pone impuestos directos a los vecinos, pero con acuerdo de los vecinos, es decir, se hace en una reunión. Pero en esta segunda guerra carlista pasa algo curioso en Mañaria, y aquí es donde empezáis a ser raros. Lo digo en el buen sentido, empezáis a ser raros. Os plantáis. Dicen los vecinos que ellos no dan raciones, no dan comida a los soldados. Que se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y el ayuntamiento apoya a los vecinos. Dice que en Mañaria no se da ni una ración más, que ya hemos dado todo lo que teníamos que dar. Esto no pasa en ningún sitio. Aquí hacéis un plante. Claro, nos falta la documentación de cómo reaccionan en Bilbao. En Bilbao está en ese momento no en Bilbao, porque Bilbao es liberal, pero en el entorno de Bilbao está la Diputación carlista, y me imagino que cuando al responsable le llegara la carta del Ayuntamiento de Mañaria diciendo, oye, que no os damos de comer, diría, pero ¿estos de qué van? Pues de que no os damos de comer. No sabemos lo que pasó, esa es la pena, habrá que indagar más a ver si encontramos algún documento. Porque el Ayuntamiento de Mañaria, a diferencia de la mayor parte de los ayuntamientos vizcaínos, va a defender a la población en esta coyuntura. Es decir, los ayuntamientos, lo que va a suceder en el siglo XIX es que los ayuntamientos se endeudan, piden préstamos. Muchos de esos préstamos se los piden a los más ricos de esos mismos municipios, que habitualmente son los que ocupan los cargos públicos. Cuando acaben las guerras, esa gente va a reclamar, y como el ayuntamiento no tiene con qué pagar, apoyándose en las leyes liberales que están llegando de Madrid, van a decir, pues sacamos a la venta los comunales, y ellos van a comprar los comunales a precios de risa, porque los van a permutar por sus deudas. Es decir, la mayor parte de los comunales vizcaínos, de las anteiglesias vizcaínas, se pierden a lo largo del siglo XIX, porque los ayuntamientos están endeudados y están mediatizados por esta gente que es la que ha dado el dinero, la que ha prestado el dinero, y entonces pues se ven en la obligación o directamente ellos, como con una mano hacen y con la otra deshacen, pues compran, venden o lo que sea. ¿Qué pasa en Mañaria? En Mañaria, en 1827, 3 personas del pueblo, un Capanaga, José de Capanaga, Juan de Belacortu y Domingo de Chanove, que han prestado mucho dinero al ayuntamiento durante la guerra de la independencia. Estamos hablando de 12-13 años después de la guerra de la independencia, Todavía, claro, el ayuntamiento sigue pagando los réditos, pero no ha tocado el capital. Y dicen que como el ayuntamiento no puede pagar, que les den comunales. Dice el ayuntamiento que ni para Dios. O sea, que los comunales no se tocan. Primera guerra carlista, pues como os decía, se endeudan, ese préstamo global conjunto que tienen que pedir en 1840, se hipoteca todo, pero el ayuntamiento de Mañaria consigue salir adelante. ¿Cómo consigue salir adelante? Porque el comercio es muy intenso y aquí se cobran los peajes.
porque a pesar de que las ferrerías están ya de capa caída, siguen comprando mucho carbón y eso da dinero al ayuntamiento, y porque las canteras están produciendo masivamente, o sea, no llegan a los niveles que tienen ahora. Mañaria es un municipio privilegiado en Vizcaya, porque Mañaria, a pesar de su gran crisis por las deudas, consigue poco a poco ir pagando esos préstamos que tiene. Entonces consiguen asomar la cabeza. Tanto es así que en 1850, pues otros estos arrebatos que os da a los de Mañaria, y deciden hacer ayuntamiento, lo que es el ayuntamiento actual, es de 1850, ampliar la iglesia. Si os acordáis, os decía, este trozo de la iglesia y el tramo de los pies y la torre son un añadido de 1850. Lo que pasa que esto es tan mimético, incluso la bóveda por dentro, que no te das cuenta prácticamente de que es un añadido. Pero es un añadido de 1858, porque hubo que pelearse con los canteros, que fueron un poco formales. Pero bueno, 1850 es cuando deciden hacer ayuntamiento, ampliación de iglesia y escuela pública. Y dicen que lo hacen con el dinero que nos ha sobrado del año pasado. Y dices, ¿cómo con el dinero que te ha sobrado el año pasado? O sea, si estás hasta aquí, Pero, bueno, ellos harían sus números y dirían, bueno, bien, vale, seguimos pagando los réditos a tal, no sé qué, bien. Se meten en este berenjenal. Bueno, os decía, la casa consistorial, esa fuente que está más adelante, más hacia Urquiola, es también más o menos de esa época. De esa no he encontrado referencias documentales, pero es más o menos también de esa época. La fuente se plantea como una dotación pública, es decir, poner una fuente en un pueblo en esa época era importante. Y bueno, y unas escuelas que han desaparecido. Bueno, lo cierto es que todavía están pagando deudas, a pesar de que dicen que les ha sobrado dinero del año pasado. Bueno, ya les habrá sobrado, pero ahí tienen un marrón gordo. Y tienen que pedir un nuevo préstamo de 30.000 reales, que no es ninguna tontería. Pero debían de tener mucha confianza en que iban a recuperarse, porque ya os digo que se meten en un berenjenal importante, todo a la vez además, en la misma reunión del ayuntamiento, el mismo pleno, deciden ampliar la iglesia, hacer ayuntamiento, o sea, hacer casa consistorial y hacer escuelas, todo a la vez. Esto es 1850, pero en 1855 se firma en Madrid un decreto que se le llama la desamortización de Madoz, que da la orden de vender los comunales. Da la orden de vender los comunales para, es la disculpa, que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas y con lo que sobre, que se lo den al Estado para ir construyendo trenes. Claro, lo de Mañaria, me imagino que como lo del tren de alta velocidad todavía no estaba previsto, les parecería esto de los trenes una tontería. Claro, los de Mañaria dicen, ya la hemos cagado. O sea, si tenemos que vender los comunales, gran parte de lo que estamos ganando, de carbón, de piedra, etcétera, se nos escurre entre los dedos. No podemos hacer eso. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Pues hace una cosa insólita. Hace una cosa que yo solo he visto en Mañaria. Y me parece, o sea, lo digo con admiración. Mañaria coge todos sus comunales, salvo unos poquitos, y los reparte entre todos los caseríos. Pero los reparte entre todos los caseríos agrupándolos por 4 barriadas, pero como proindivisos. Es decir, el ayuntamiento no tiene bienes comunales. Cuando venga el acreedor y diga, ¿me pagas con qué? Nadie les va a poder quitar los comunales, porque no los tienen, salvo, como digo, unos poquitos que se han dejado ahí en reserva y que acabarán vendiendo, como veremos. ¿Qué ha hecho? Ha transferido los comunales. Los comunales siguen siendo del pueblo, porque los comunales son de las 4 barriadas. Y como son un proindiviso, es imposible que se vendan, porque se tendrían que poner de acuerdo todos los caseros del valle. Y eso es imposible. O sea, no se van a poner de acuerdo nunca todos los caseros del valle. Entonces,
el Ayuntamiento de Mañaria hace una jugada maestra. Es el único que es capaz de defender los comunales, el único en Vizcaya, que yo sepa, que es capaz de defender los comunales del pueblo, que hemos visto son el sostén de la economía de gran parte de las familias del pueblo. Es decir, si Mañaria pierde los comunales, hay un montón de familias que se van directamente a la ruina. Entonces, Mañaria, el Ayuntamiento de Mañaria consigue proteger a la población de Mañaria, consigue que se mantenga esa propiedad comunitaria en Mañaria, consigue, y estoy seguro de que más de uno se rió durante horas, dar en los morros a los acreedores, porque seguro que cuando salió el decreto de 1855 de Madoz, dijeron, esta es la nuestra. Ya se ocupó el ayuntamiento de chafarles. Diríamos que es un ayuntamiento progresista, en un momento en el que hay una especie de vorágine liberal, de todo tiene que estar en el mercado, todo se tiene que vender, todo se tiene que comprar. Claro, eso es algo que quien lo propugnan es los que pueden comprar, claro. La gente acomodada, la gente adinerada. Y entonces, en ese momento, el Ayuntamiento de Mañaria dice, no, quieto parado, vamos a ayudar a los nuestros. Con todo, en 1875, la corporación municipal, Segunda Guerra Carlista, que os he dicho fue mucho más dura que las anteriores guerras, acosada de 1000 reclamantes, sin poder agenciar un céntimo y debiendo cubrir deudas colosales contraídas y discurrir cómo corresponder a las que vienen encima, porque se lo están temiendo, se encuentra en el caso de tocar el último resorte, la venta de dichos montes comunales. Algunos montes que, como os digo, el ayuntamiento sí se había reservado como comunales del ayuntamiento, de todo el municipio en su conjunto, y en 1875 se sacan a la venta. Pero son una pequeña porción. De hecho, hay unas cuantas acomodadas personas de Mañaria que cuando se hace este reparto en 1858 dicen que no, que eso es ilegal, que no puede ser, ya, claro, porque no les convenía. Pero bueno, y así llegaba Mañaria a 1900. Por esas fechas, durante las primeras décadas del siglo XX, pues las cosas empiezan a cambiar, claro. Nadie de los que estamos aquí lo hemos conocido, pero ya sí tenemos referencias más próximas, más cercanas. Llega la industria, las canteras se empiezan a desarrollar de otra manera, las vías de comunicación cambian, aparece el ferrocarril, que ya hace que gran parte de eso que bajaba por Urquiola o subía por Urquiola venga de otra manera. La sociedad se transforma. Llegamos a una sociedad que podemos definir como industrial, y la sociedad rural cada vez es más una especie de resto, cada vez más arrinconado. Es un mundo diferente, que es el mundo que más o menos hemos conocido nosotros. Un poco como resumen, ¿cómo fue la vida en Mañaria durante esos 400 años, entre 1500 y 1900? Bueno, pues fue un municipio con una economía municipal, digamos que saneada gracias al carbón, a las canteras, al camino. Ni siquiera el siglo XIX, que fue muy duro, que fue muy malo, consiguió, digamos, arruinar al ayuntamiento, cosa que sí pasó en otros muchos lugares. Unas economías domésticas, no ya la municipal, que combinaban las tareas agropecuarias con otras dedicaciones. No había otro remedio en la mayor parte de los casos. Una sociedad en la que había, lógicamente, diferencias económicas. Hemos visto esos caseríos Ormaeche, esos son la joya de la corona, pero sin grandes exageraciones. Ya os he dicho que nadie tenía más de 2 caseríos, cuando hay otros municipios vizcaínos en los que te encuentras con gente que tiene 12 caseríos, 13 caseríos. Aquí no había esas desproporciones. Una sociedad, y a mí esto me parece muy importante, protegida por su ayuntamiento, defendida por su ayuntamiento, cosa que no es habitual, y una sociedad que, salvo durante las guerras del siglo XIX, durante las guerras del siglo XIX, es decir, los periodos bélicos, pues nunca le fue mal. La verdad es que, lo que os decía al principio, nunca nadó Mañaria en la abundancia, pero nunca faltó. O sea, en Mañaria solo he encontrado 3.000 documentos. He mirado en el archivo, he mirado no 3.000 documentos, la referencia de 3.000 documentos.
Si no, esta conferencia sería dentro de 4 años. Solo he encontrado un caso en el que se habla de una persona mendiga en Mañaria. No se llega a esos extremos, no se llega a esos niveles. Y todo esto hace que este vivir razonablemente bien hace que el ayuntamiento, en ese afán de cuidar, invierta en dotación. La iglesia de Mañaria la construye el ayuntamiento, la paga el ayuntamiento. No voy a entrar ahora. Entonces, municipal. Eso habláis con el obispado. Pero la iglesia, los retablos, que no he hablado de ellos, el órgano de la iglesia, la torre del reloj que tenéis al lado del cementerio, que puede parecer algo anecdótico, pero es una dotación. El ayuntamiento quiere que la hora no esté solo controlada por la iglesia. Estamos hablando de la mentalidad ilustrada. Que el poder civil controle el tiempo, controle la hora. Y por eso se empiezan a poner relojes en muchos ayuntamientos. No se pone en el ayuntamiento de Mañaria, porque se construye mucho después, la torre es de 1789, pero se hace una torre para poner un reloj, que no tiene nada que ver con la iglesia, es una torre del ayuntamiento. La casa consistorial, las escuelas, el cementerio, tenéis un cementerio precioso, la fuente. Son elementos funcionales, son elementos con los que el ayuntamiento trata de dotar al pueblo, pero son elementos que también denotan orgullo, porque son elementos de calidad. O sea, no construyen cualquier casa consistorial, construyen una buena casa consistorial neoclásica que encargan a un buen arquitecto. La iglesia, ya os he dicho que es panota, es muy buena. Antes hablaba del orgullo mañariatarra, pues el ayuntamiento siente orgullo mañariatarra. En 1801, Humboldt, alemán, que era muchas cosas, estuvo un tiempo en Durango, en casa de Astarloa, y estuvo varias veces en Mañaria. Y en el diario que llevaba, que luego se publicó 20 años después, él da una visión de Mañaria. Claro, era un romántico, entonces da una visión, además es una visión extensa, son varias páginas las que habla de Mañaria, da una visión romántica, idílica, pero que cuando yo la he releído ahora, me ha parecido que igual no es tan idílica, que igual es bastante ajustada a la realidad. El Mañaria que creyó ver Humboldt, porque en realidad creía ver más que veía, con su mentalidad romántica, se ajustaba bastante a lo que era Mañaria, porque en Mañaria, como dice Humboldt, se vivía bien. Y eso es todo. No sé dónde será el stop. Si alguien tiene alguna pregunta específica, sí que es cierto que en el ayuntamiento, ya está, ¿no? Sí, luego hay documentación posterior que dice, y el ayuntamiento tiene Está, escuela, el cárcel,